Vamos a hablar esta parte. Bien, la articulación del tobillo, llamada también articulación reina, es la articulación, una de las articulaciones de carga más importantes, junto con la articulación de la rodilla y de la cadera, porque dan soporte al peso y ayudan en la locomoción. El nombre de reina se lo da principalmente por la delicadeza de la articulación, por la que hay que tratarla muy bien para tratar de tenerla en buen estado o en buen sentido, sobre todo en buen estado. Perfecto. La articulación del tobillo está formada por los últimos 15 centímetros de este hueso llamado peroné, los últimos 15 centímetros del hueso peroné, que se lo conoce con el nombre de, o lo vamos a llamar con el nombre de maleolo peroneo. ¿Ok? El maleolo peroneo son las últimas 15 centímetros del peroné, más la tibia distal, en este paso la tibia, más el astrágalo. Este complejo se lo llama complejo tibio peroneo astragalino. Entonces, ¿qué es el complejo tibio peroneo astragalino? Es aquel que está formada la articulación del tobillo, articulación reina, por la tibia, el peroné y el astrágalo. El complejo tibio peroneo astragalino. ¿Ok? Este hueso importantísimo, esta articulación importantísima, como ya lo dije, que da estabilidad y da soporte al peso a una articulación, pues tenemos que decir lo que tiene medios de estabilización, entre los cuales tenemos unos que van del peroné al astrágalo, principalmente llamado ligamento peroneo astragalino anterior, que no permite que el tobillo se deslice o se vaya en dirección hacia lateral, hacia afuera. Peroneo astragalino anterior es el principal ligamento de la parte lateral del tobillo y es el que más se lesiona, repito, es el que más se lesiona a este nivel, produciendo de una u otra manera el, el típico esguince de tobillo que ustedes han de haber escuchado y que lo hablamos en parte del primer parcial. El más frecuente a nivel del tobillo es el ligamento peroneo astragalino anterior. Tenemos el ligamento peroneo astragalino medio y tenemos el ligamento peroneo astragalino posterior. Son tres ligamentos que existen a este nivel: astragalino anterior, astragalino medio y astragalino posterior. Entonces, los tres ligamentos importantísimos son aquellos que dan estabilidad al tobillo en su parte lateral. En la parte medial hay un ligamento también fuerte, importante, que tiene dos capas. Una capa más profunda, que es una forma cuadrilátera, y una capa más superficial, que es de una forma más o menos triangular. Este ligamento se conoce con el nombre de ligamento deltoideo. Este de aquí, así como dice deltoide, ¿no? Deltoideo. El ligamento deltoideo da estabilidad da estabilidad a el tobillo en la parte medial del tobillo. ¿Ya? O sea, no permite que el tobillo se vaya hacia la parte interna o hacia la parte medial del tobillo. Un momento, doctor. Que tiene dos líneas, o sea, dos fascículos, un fascículo profundo y uno fascículo más superficial. Perfecto. Entonces, tenemos estabilidad del tobillo hacia afuera
y estabilidad del tobillo hacia adentro. Hasta ahí estamos perfectos, ¿ok? El malleolo peroneo, este de aquí, se puede fracturar en varios sitios. Y es por eso que si nosotros lo vemos así de una manera, faltaba lo más importante. Y un ligamento, doctores, que está entre el peroné y la tibia, que está aproximadamente a este nivel, así, que se conoce con el nombre de ligamento, como su nombre lo dice, une la tibia y el peroné, o estabiliza la tibia y el peroné, que se lo conoce con el nombre de ligamento tibio peroneo distal. Y es distal porque también hay uno proximal a nivel del peroné con la tibia. Este ligamento tibio peroneo distal se lo conoce, y lo vamos a hablar más, con el nombre de sindesmosis. 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 La sindesmosis no es otra cosa que el ligamento tibio peroneo distal, hay uno anterior y uno posterior que da estabilidad al tobillo. En cambio, no permite que también el peroné se desplace hacia afuera, o lo que es lo mismo que la tibia se desplace hacia adentro. Entonces, este es el ligamento tibio peroneo distal, también llamada sindesmosis anterior. Ok. Para el efecto, nosotros vamos a estudiar la clasificación de Weber, que es la que nos da un mejor diagnóstico y pronóstico de las fracturas del tobillo. Se llama Danis-Weber, pero nosotros la vamos a hacer como Weber para no complicarles demasiado. Le voy a preguntar como Weber. ¿Qué significa la clasificación de Danis-Weber o la clasificación de Weber? Este es el malleolo peroneo, que lo tenemos acá. Ya sabemos que aquí está la tibia, acá está el astrágalo. Y en base a la sindesmosis, que ya sabemos está aquí, o también llamada ligamento tibio peroneo distal, clasifica a las fracturas del malleolo peroneo, ¿ya? En fracturas en base a la sindesmosis, clasificación de Weber. Fracturas que están por debajo de la sindesmosis serán fracturas infrasindesmal y también infrasindesmal. Así me la tienen que escribir. Si me la escriben como me la detallan ustedes en la charla que me acaban de dar de una manera terriblemente que la nombra, la doctora que la habló, se llama infrasindesmal. Infrasindesmal, o también conocida como tipo A de Weber, o Weber A. A de Weber. Las fracturas del malleolo peroneo que están a nivel de la sindesmosis, o sea, a la altura de la sindesmosis, se llamará transindesmal. Mírenlo como la pronuncio, transindesmal, porque si la pronuncia mal, escriben mal. El que me ponga mal, le pongo 0. Transindesmal, transindesmal, también conocida como B de Weber. B de Weber. Y las conocidas como las que están por encima de la sindesmosis, o las fracturas que van por encima de la sindesmosis, son fracturas, igual si ya lo vemos así, serían suprasindesmales, o también conocidas como tipo C de Weber. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Doctora Gibá, ¿se entendió? ¿Hasta ahí? Doctora Carrión, ¿entendió hasta ahí? Perfecto. Tenemos que decir que las fracturas tipo A de Weber nunca dañan, o sea, cuando fracturan, le pongo negativo, no dañan
la sindesmosis, o sea, no la lesionan cuando se fractura. Las tipo B, que son a nivel de la sindesmosis, puede que sí la dañen, como puede que no la dañen, o no destruyan o no la lesionen. Y las tipo C, todas las tipo C, lastiman o dañan o lesionan la sindesmosis. Es importante decir que cualquiera de las tres fracturas pueden dañar o no dañar la sindesmosis. La A no la daña, la B puede que sí o puede que no la dañen, un 50 y 50%, y las tipo C, por lo general, todas dañan la sindesmosis. ¿Ok? Entonces, ya tenemos acá una clasificación que es importantísima y que es la que normalmente utilizamos los ortopedistas, traumatólogos, y ya no hablan mis residentes cuando dicen, doctor, tenemos una fractura a nivel del malleolo peroneo, sino que me dicen, tenemos una B de Weber, ¿ok? Tenemos una C de Weber. Entonces, yo ya sé que la C de Weber va a dañar la sindesmosis y tengo que darle un tratamiento adecuado para eso. Tenemos que, no, es una tipo es una A de Weber, y listo, ¿no? Entonces ya sabemos cómo la tenemos que definir. Perfecto. Ya sabemos cuáles dañan la sindesmosis y cuáles dañan o pueden dañarla y cuáles dañan totalmente y cuáles no se dañan. Perfecto. Esas son fracturas de malleolo peroneo. Pero también pueden haber fracturas en el malleolo, en el segundo malleolo del tobillo, que es en la parte del malleolo tibial, que es la parte más sobresaliente de la parte medial del tobillo. La que los otros, no sé si lo conocen, alguien la dice como guayabita interna, guayabita externa, guayabita interna. Esta parte interna del tobillo, conocida como malleolo medial, este es el malleolo medial o también llamado malleolo tibial, puede fracturarse a este nivel, ¿ok? Y si se fractura el malleolo peroneo, uno de estos, cualquiera, ya sea A, B o C, con el malleolo tibial, se va a producir una fractura bimalleolar. Entonces, ¿qué es una fractura bimalleolar? Si solamente es malleolo peroneo, es una fractura unimalleolar. Si es una fractura que tiene el malleolo peroneo, ya sea A, B o C, y una fractura del malleolo tibial, será una fractura bimalleolar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, que es una fractura bimalleolar, fractura del malleolo tibial más fractura del malleolo peroneo, ya sea A, B o C de Webb. Perfecto. Si nosotros vemos una radiografía lateral del tobillo, vamos a ver la tibia, vamos a ver el domo del astrágalo a este nivel así, y vamos a ver el peroné más o menos superpuesto a este nivel más o menos. ¿Ok? Y tenemos que decir que muchas veces también se lesiona o se fractura el canto o borde posterior de la tibia. Aquí, esto es anterior, esto es posterior. El canto o borde posterior de la tibia puede fracturarse así, y a este canto posterior de la tibia se lo conoce muchas veces como tercer malleolo también. Y es por eso que si tenemos una fractura del malleolo peroneo, ya sea A, B o C de Weber, más una fractura del malleolo tibial, más una fractura del canto posterior de la tibia, estamos ante una fractura, voy a ponerle otro color, fractura, si están incluidos tres malleolos, ¿cómo se llamaría? Doctores, los escucho. ¿Cómo se llamaría? ¿Sí me están oyendo? Primaliolar. ¿Sí se llama una fractura trimalleolar. Trimalleolar. Perdone, pero es un poco difícil escribir con el ratón. Trimalleolar. Esta fractura trimalleolar, ¿cuál es? Es una fractura del malleolo peroneo, ya sea A, B o C de Weber, más una fractura del malleolo tibial, más una fractura del canto o borde posterior de la tibia, que me la pongan así, cualquiera de las dos maneras. Y esta fractura trimalleolar
también se la conoce con el nombre de fractura. Fractura, ¿alguien sabe cómo se llama? Fractura de Cotton. Cotton, así como algodón. Cotton. Entonces, ¿qué es una fractura de Cotton? Es una fractura trimaleolar del malleolo peroneo, malleolo tibial, más fractura del canto posterior de la tibia. Entonces, sabemos lo que es un Cotton, ¿no? ¿Ok? Charlie Murillo, ¿entendiste? ¿Sí? Sí, doctor. Maite, estamos claros, ¿no? Pilas porque le voy a tomar esto en el examen. María José, ¿entendiste, María José? Ok, perfecto. Ok, tenemos fractura trimaleolar o de Cotton, fractura de Cotton a este nivel. Ok, ya tenemos ahí otra fractura, la bimaleolar, solamente son dos maleolos, o la unimaleolar es A, B o C de huevo. Hablemos de esta ruptura de acá. El ligamento el ligamento deltoideo, doctores, el ligamento deltoideo puede lesionarse también a este nivel, tanto en su fascículo superficial o el fascículo profundo, ¿ya? Se puede lesionar y romperse con una lesión por un tobillo torcido, para un lado, para otro lado, y trauma por inversión forzada. Cuando se fractura el malleolo tibial, el ligamento cede el hueso, pero no cede el ligamento. Cuando se lesiona el ligamento, por lo general cede el ligamento, pero no cede o no se fractura el hueso. Así que no, por lo general no encontramos fractura y del malleolo tibial más lesión del deltoideo. Entonces, tenemos que decir que se puede lesionar solamente el fascículo superficial o por lo general el fascículo profundo también, que es el más fuerte y profundo, el más fuerte y grueso. ¿Y qué pasa? Imagínense que se salen los ligamentos, pues en la tibia se va a desplazar hacia medial, hacia acá. Se va a desplazar hacia medial. Se va a desplazar hacia medial. Y ¿cómo se llama? Y él, lo que es lo mismo, se va a salir de su sitio. Imagínense más o menos el malleolo, la tibia y el astrágalo más o menos se lo ve por acá. Y el peroné se lo ve por acá. Entonces, la tibia se ha desplazado hacia ya, y la tibia se ha desplazado hacia medial. ¿Ok? Perfecto. A este mecanismo, que sí se imagina cómo debe estar aquí perfecto, se lo llama, ¿cómo se llama el mecanismo de la lesión que produce una pérdida de la relación anatómica? Se llama luxación. Entonces, esta es el típica luxación de tobillo, que puede darse también por ruptura de los ligamentos de acá, la anterior lateral, pero por lo general se luxa más o se sale más de su sitio cuando se lesiona el deltoideo. Entonces, una luxación de tobillo, que es una luxación de tobillo, por lo general cuando hay una ruptura del ligamento deltoideo. ¿Ok? Pero a veces las lesiones no son solamente unitarias o únicas, también se lesionan combinadas. Y esta lesión, una luxación, se asocia por lo general porque el peroné choca contra el astrágalo al desplazarse hacia acá, aquí, y fractura el peroné, formando lo que nosotros conocemos como una luxofractura. Luxofractura
Perdón, doctores, tuve que levantarme a hacer algo. Entonces, cuando se lesiona el ligamento deltoideo y se asocia a una fractura de Weber, ya sea A, B o C, se llama luxofractura tipo A, B o C de Weber. Entonces, ¿cuál es una luxofractura tipo B de Weber, por ejemplo? Es una rotura del ligamento deltoideo más fractura transindesmal, ¿ok? Si les pregunto, hábleme o defíname la luxofractura tipo C de Weber, ya ustedes me comentan porque es una luxación del tobillo producido por rotura del ligamento deltoideo más una fractura suprasindesmal. ¿Estamos claros, Morejón? ¿Cuál es el chiste? Cuéntame. Sí, Morejón, doctor. ¿entendiste? Sí, sí, sí. ¿Entendiste? Ok. ¿Alguien no entendió hasta ahí para seguir? Auquilla, ¿entendió? Sí, doctor, sí. ¿Hasta ahí estamos conectados o no? Sí, sí, doctor. Doctora, Tenía que se me doctora apagaba la Andrea computadora. Ruiz. Doctora Ruiz, ¿entendió? Sí, doctor. Barnuevo, ¿entendió? Sí, sí, doctor. Ok. Catherine, Sí, doctor. listo. Entonces tenemos, miren, tantas patologías en tobillo. Este es un resumen del resumen de todas las lesiones que pueden existir en el tobillo, que es tan importante, por eso necesitaba darles esto, creo que es importante para todos nosotros. Entonces, tenemos tobillo, tenemos Danis Weber, ABC de Weber, de abajo para arriba, recuerden siempre es A, la infrasindesmal, B, transindesmal, C, suprasindesmal. Lesiones de los ligamentos, perón hasta el interior, medio, posterior, que por lo general dan esguinces de tobillos. Fractura del malleolo tibial, que junto con cualquiera de las fracturas del malleolo peroneo, hacen las fracturas bimaleolares, ¿ya? Bimaleolares. Y también tenemos las fracturas, que aparte se fractura el canto posterior de la tibia. Esta es una proyección, por si acaso, lateral del tobillo. Se ve la parte posterior fracturada. Sería una fractura trimaleolar o fractura de coto. Cuando se lesiona el ligamento deltoideo, puede haber un desplazamiento hacia medial o hacia lateral, principalmente hacia medial, produciendo la luxación del tobillo. Pero si se asocia esta luxación, o sea, la pérdida de la relación anatómica, si se desplaza y se pierde la relación y se fractura parte del malleolo peroneo, se llama o se conoce con el nombre de luxofractura tipo A, B o C de Weber. Ok, está bien, Morocho, ¿entendiste? María José Acosta, ¿está claro? Chévere. Vamos ahí. Entonces, ¿cómo diagnosticamos este tipo de fractura? ¿Cuál es el mecanismo principal que se produce? Pues el principal que lo mencionaron ustedes es el trauma por inversión forzada. ¿Cuál es el típico trauma? El doblarse el tobillo, lo que siempre he dicho, las damas que les gusta andar con el taco alto o alguien jugando fútbol, de los caballeros que les gusta, a pesar que a las damas también les gusta jugar fútbol, pero ahora actualmente los caballeros jugando fútbol actualmente pueden provocarse una luxación o un esguince de tobillo por rotura de los ligamentos. Eso va a provocar de una u otra manera que haga unas lesiones del tobillo, perdón, el mecanismo de inversión forzada. Pero las lesiones más graves pueden producirse por accidentes de tránsito o por caídas de altura. Imagínense a alguien que se caiga de 2, 3 metros de altura y no caiga de pie, sino que caiga con el, con el tobillo caído o doblado. Imagínense una altura importante. Ya. Entonces, alguien que caiga de una altura importante y que doble el tobillo para un lado, va a provocarse un trauma severo, cualquiera de estos que hemos hablado. Una luxación, una luxofractura, una trimaleolar, una bimaleolar y todo lo que nosotros podemos decir a este. ¿Ok? Ya, vamos a hablar algo acerca del tratamiento. Del diagnóstico. El diagnóstico ya sabemos que es radiológico, el gol estándar, una radiografía anteroposterior y lateral.
de el diagnóstico es radiológico, una radiografía. Siempre vamos a pedir, doctores, una radiografía AP, lateral y oblicua. Una AP, o sea, anteroposterior, una lateral y una oblicua. Son las tres proyecciones que se pueden hacer y que se hacen sin ningún problema a ese nivel. AP, lateral y oblicua. De tobillo derecho o izquierdo. También se hace tomografías, también se hace resonancia, pero más que todo para planificar procedimientos quirúrgicos o para ver y diagnosticar algo que está o hay fracturas, estallamientos del tobillo que son tan serios que sí ameritan hacer una radiografía de ese tipo. ¿Ok? Vamos a, ya le tomaron fotos y están grabándolo, ¿no? Perfecto. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ok. Espero que la hayan grabado o la hayan tomado una foto por lo menos. Espero que se acuerden de todo lo que hemos hablado ahorita aquí, porque en base a eso vamos a hacer el tratamiento. Entonces, cada una, vamos a dar el tratamiento de todas y cada una de ellas, cosa que en cualquier momento que tengamos alguna lesión de este tipo, vamos a ver cómo la tratamos definitivamente. Entonces, dibujamos nuevamente la parte distal del tobillo, el malleolo tibial, el malleolo peroneo, que sobresale y sobrepasa esta parte de aquí, y el astrágalo, que más o menos viene aquí el domo del astrágalo para tener una idea más clara. Esta es una proyección anterior, ¿no? Perfecto. Ok. Entonces, cuando tenemos una fractura, vamos a Weber primero. Tenemos una fractura principalmente, ya hablamos nosotros, tipo A de Weber, o tipo B de Weber, o tipo C de Weber. Vamos a dar el siguiente tratamiento y nos recordamos primeramente de que la tipo A de Weber o infrasistmal no produce lesión de la sindesmo. Es por eso que aquellas que no son desplazadas, las tipo A, las no desplazadas, por lo general usamos una bota corta de yeso. En las tipo A, que no son desplazadas o que son desplazadas menos de 2 milímetros, solo colocamos una inmovilización con bota de yeso. O aparte de eso, puede que esté desplazada, que más o menos imagínense que esté así, y el malleolo peroneo más o menos está así. Hay un desplazamiento mayor de 2 milímetros. Entonces, y separado, pues hacemos una osteosíntesis. ¿En qué consiste la osteosíntesis? En colocar 1 o 2 tornillos a este nivel así. Uno o dos tornillos así para dar estabilidad a este fragmento. Entonces, la tipo A solamente es bota corta de yeso, si es no desplazada, y también la tipo A desplazada, una osteosíntesis con 2 tornillos canulados, a pesar que también le hacemos, aparte de la osteosíntesis, un cerclaje, que también puede ser una opción como técnica, cerclaje, o también llamado 20, que no es otra cosa que un enlazado en 8 con alambre a este nivel. Perfecto. Entonces, tenemos que las tipo A de Weber pueden ser no desplazadas, con bota de yeso, o desplazadas, osteosíntesis o cerclaje.
vamos a hablar de la tipo B. Las tipo B, recordemos que eran más o menos, o sea que podían lesionar como no podían lesionar a la sindesmosis, así que tenemos que hacer tratamiento quirúrgico con osteosíntesis. Sin remedio, en esas hay que hacer tratamiento con osteosíntesis. ¿Qué significa? Que colocamos una placa con tornillos a este nivel así, que se llama placa tercio de tubo. Entonces, la placa tercio de tubo no es otra cosa que una placa que colocamos tornillos de aquí para acá, tratando de dar estabilidad al malleolo peroneo. Así. Entonces, una placa, una osteosíntesis en la tipo 2, una osteosíntesis con placa tercio de tubo. Así se llama. O tercio de caña también. Placa tercio. Es un número 3 por si acaso. Tercio de tubo. Es una placa que se coloca a ese nivel, dando como resultado que estabilice totalmente el malleolo peroneo. Pero esto es cuando vemos que ha entrado y la sindesmosis está intacta. Pero si la sindesmosis está rota, si está rota la sindesmosis o está lesionada, pues vamos directamente a un procedimiento quirúrgico en el cual tenemos que sujetar, porque miren acá mi imagen. Este es el peroné y esta es la tibia. Pues la tibia se va a abrir del peroné así, cuando se daña la sindesmosis. Así. Entonces se desplaza de esta manera y tenemos que hacer algo para mantenerlo junto. Y uno de los tornillos de la placa, que puede ser este, no lo llegamos hasta peroné, sino que ponemos uno bien largo y que llega directamente hasta la tibia. Este procedimiento se llama osteosíntesis con placa tercio tubo, más se coloca ese tornillo que nosotros conocemos como tornillo de situación. Entonces, en caso de que la sindesmosis intraoperatoriamente la veamos que está rota o dañada, pues uno de los tornillos que usamos uno largo que vaya desde el peroné de la placa y que agarre hasta la tibia para tratar de unirla y que no se desplace totalmente o que no se abra o que no se separe el peroné de la tibia. ¿Ok? Y por último, las tipo C, que ya sabemos que todas producen lesión de la sindesmosis, pues hacemos el mismo procedimiento de las B desplazadas, que es osteosíntesis más tornillo de situación. Entonces, recapitulando, tenemos que decir que las fracturas de malleolo peroneo, que son las más frecuentes unimalleolares en tobillo, tenemos que ser que son, puede ser la A no desplazada, bota corta de yeso, y si está desplazada, osteosíntesis más o cerclado. Las tipo B, que pueden dañar o no a la sindesmosis, si no está dañada, solamente osteosíntesis con placa tercio de tubo. Si está lesionada la sindesmosis, que la vemos eso intraoperatoriamente en los momentos que estamos operándola, pues le colocamos un tornillo de situación directamente. Aparte de eso. Y en las tipos C, en todas, osteosíntesis más tornillo de situación, para tratar de estabilizar esa articulación tibio-peronea distal. ¿Estamos claras, doctora Montalbán? ¿Tratamiento? Doctora Montalbán, ¿sí me escucha? Sí, doctor. Sí, sí me está escuchando, sí escucha ya, perfecto. Recordemos la fractura del malleolo tibial. Las fracturas del malleolo tibial se tratan con osteosíntesis igual que las del malleolo tipo A de Weber, con osteosíntesis con 2 tornillos a este nivel. ¿Y por qué realmente tenemos que decir que hacemos un tratamiento de este tipo? Porque recordemos aquí el ligamento deltoideo y el ligamento deltoideo ala ese fragmento y lo hace desplazar. Perfecto. Entonces tenemos lesión del ligamento deltoideo. Hasta ahí estamos claros. Osteosíntesis y ligamento deltoideo. ¿Recuerdan entonces el ligamento deltoideo, una profunda y una superficial? Pues el tratamiento de esto, como lo vimos en un tobillo,
pues es una fractura, una lesión, que hay que hacer una plastia del ligamento del tobillo. Entonces, cuando tengamos una plastia del ligamento del tobillo, cuando lesión del ligamento del tobillo, hacemos una plastia del ligamento del tobillo, que no es otra cosa que una sutura del ligamento para tratar de unir y cerrar y que el hueso no se luce, no se salga de su sitio, la articulación. Si fuera una fractura del canto posterior de la tibia, que ya vimos que más o menos puede pasar, ¿ya? Si hay una fractura del canto posterior de la tibia, pues el tratamiento que hacemos en este tipo de casos es también osteosíntesis de atrás para adelante con 1 o 2 tornillos, principalmente canulados, para tratar de estabilizar. Osteosíntesis con tornillos también para ese fragmento tratar de sujetarlo. ¿Ok? Entonces ya hablamos de las fracturas de malleolo peroneo, fracturas de malleolo tibial, fracturas del malleolo de las ligamentos del tobileo y fracturas del malleolo tibia, del malleolo, del tercer malleolo o malleolo del canto posterior de la tibia. Entonces, es muy fácil decir, si yo tengo una fractura unimalleolar A de Weber, ¿cuál es el tratamiento? Pues es, si no es desplazada, bota corta de yeso, y si es desplazada, pues una osteosíntesis. ¿Cómo tratas la fractura tipo C de Weber? Bueno, pues es un tratamiento quirúrgico con una placa, una osteosíntesis más un tornillo de situación para cerrar la articulación tibio-astragalina. Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas del malleolo tibial? Entonces, el tratamiento simplemente es una osteosíntesis de malleolo tibial. ¿Cuál es el tratamiento de la lesión de la luxación del ligamento del deltoideo? Una plastia del ligamento del deltoideo o sutura del ligamento del deltoideo. ¿Y cuál es el tratamiento de la lusofractura tipo B de Weber? Pues bueno, entonces una reparación del ligamento del deltoideo plastia más una placa con tornillos, y si está del malleolo peroneo, más si está dañada la sindesmosis, tornillo de situación, y si no está dañada la sindesmosis, pues solamente una placa con tornillos al malleolo peroneo. Y así vamos descartando el tratamiento, todas y cada una de las opciones quirúrgicas. ¿Y cuál es el tratamiento, doctores, de la fractura de Cotton o la lusofractura de Cotton? Pues no es otra cosa que la de Cotton es tratamiento de la fractura de malleolo peroneo, como según el sitio que está, más una fractura, más una osteosíntesis del ligamento del malleolo medial o tibial, más una osteosíntesis del canto posterior de la tibia. Parece fácil, ¿no? Emily, ¿cómo estás? ¿Entendió? Emily Chávez. Sí, doctor. Perfecto. Excelente, doctores. Si ustedes me hablan eso en el examen, sacan 10. ¿Me oyeron? Esto es como un libro de tobillo, pero resumido a la mínima expresión. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el tratamiento que hemos dado? Y si se dañaran los ligamentos solamente de acá, en la escagalera anterior, medio y posterior, también pues se hace una plastia de los mismos. La plastia de ligamentos, pero en la escagalera anterior, medio y posterior. O si solamente es una lesión de los ligamentos, una gota de yeso nada más. Pero si está asociada a cualquier otra de las lesiones, pues le tenemos que hacer una plastia también, ya que vamos a hacer tratamiento quirúrgico. Ok. ¿Puedo borrar? Si estaban grabando, ¿puedo borrar? O tómenle foto por lo menos. Borro. Quiero que veamos algo primero.
¿Me avisa si alcanzan a ver ya ese pie? Ok, doctores, es importantísimo, ya hemos visto tobillo, que veamos esto para la explicación posterior. El retropié de rojo, formado por dos huesos, principalmente, por dos huesos. El más inferior, lo que está en contacto con el piso, llamado calcáneo, y el más superior, que está en relación con la tibia, que se llama astrágalo. Aquí tenemos el astrágalo y aquí tenemos el calcáneo. El medio pie, formado por el escafoides, el cuboides y las tres cuñas. Color verde, aquí tenemos cuboides hacia afuera, escafoides o navicular que se articula con el astrágalo y las tres cuneiformes o las tres cuñas. Medio pie. Y el antepié formado por los 5 metatarsianos, una posición en el cual el cuarto y el quinto están unidos al cuboides principalmente, y el tercero, el segundo y el primero, en relación con las tres cuñas. Y aparte de eso, las falanges, que son en número de 14, recordemos que normalmente son 3 por cada dedo, igual que la mano, pero el dedo pulgar de la mano y el dedo gordo del pie carece de una falange, es por eso que solamente son 2 falanges en el dedo gordo del pie, formando, en vez de ser 15 falanges, ser solamente 14. Y tenemos falanges, 3 falanges en el quinto, 3 falanges en el cuarto, en el tercero, en el segundo y 2 falanges en el primero. Y aquí está la disposición en verde, los metatarsianos, y en color más o menos azul claro o medio lila, las falanges distales. Esa estructura tienen que recordársela porque tenemos claramente dos articulaciones importantes aquí que ver que se llaman articulación de Chopard con esta línea azul que está formada por la unión de los huesos astrágalo, calcáneo, cuboides y escafoides. Y la articulación de Chopard, perdón, de Lifran, que está formada por las tres cuñas y el cuboides más la base de los 5 metatarsianos. Articulación de Chopard, que es básicamente del retropié con el medio pie, y la de Lifran, que es la articulación del medio pie con el antepié. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a hablar. Y ahora sí vamos a hablar de otra cosa. Más digerido no se la puedo dar. A ver, nos vamos a acordar siempre de eso. Estas siglas importantísimas, AE, CC. Yo lo voy a hacer mucho más didáctico para que ustedes lo entiendan mejor. O sea, no igual como lo vimos ahorita, pero lo voy a hacer más o menos. Astrágalo, escafoides, calcáneo, perdón, cuboides, calcáneo. Entonces, las articulaciones del retropié con el medio pie y los huesos que forman estas son parte de astrágalo, calcáneo, escafoides y cuboides. AECC. El AE se une con astrágalo con el escafoides y la CC, calcáneo cuboideo. Esta unión de aquí forma lo que nosotros conocemos, o lo que le acaba de mencionar, como articulación de Chopard. Entonces, ¿qué es la articulación de Chopard? Es la articulación formada por AECC, astrágalo escafoidea con calcáneo cuboidea. AECC. Articulación de Chopard, formada básicamente por estos huesos. Ok. ¿Y por qué es importante esto?
Porque cuando hay un trauma, principalmente por accidente de tránsito, cuando un vehículo en movimiento pasa encima del pie de alguien. Segundo, cuando un objeto contundente cae sobre el pie de alguien. Tercero, cuando alguien camina o corre o se dobla el pie de una manera hacia atrás, pues puede provocar una lesión que rompa los ligamentos que están estabilizando aquí a este nivel, esta articulación, haciendo de que estos huesos se vayan uno para un lado, otros para el otro lado, produciendo lo que nosotros conocemos como luxación de Chopard. Entonces, ¿qué es una luxación de Chopard? Es una pérdida de la relación anatómica normal de AECC, ¿correcto? Si es que algunos de estos huesos está involucrado en una fractura, imaginémonos aquí, que tanto el escafoide como el astrágalo están, aparte de esos fracturados, ya y luxados al mismo tiempo, se forma la luxofractura de Chopard. Entonces, ¿qué es la luxofractura de Chopard? Pérdida de la relación anatómica normal de la articulación de ASC más fractura de cualquiera de estos huesos o de algunos o de todos. Por lo general está uno o dos huesos fracturados en alguna vez. Pueden estar tres. Rara vez hemos visto los cuatro. Solamente lesiones por atracción, por aplastamiento, que un carro, un vehículo en movimiento, pasa encima de la articulación o del pie y las lesiona y los hace estallar completamente esta articulación. ¿Ok? Luxación de Chopard o luxofractura de Chopard. Perfecto. Este cubo de más alto, recordemos que está también unido con las tres cuñas a este nivel y junto con la base de los tres, del primero y del segundo metatarsiano, y luego de eso, esta articulación, doctores, formada principalmente por, ya dije, cuboides con las tres cuñas y la base de los 5 metatarsianos, que viene a ser más o menos esta articulación, recordemos que se llama articulación de Lisfranc. ¿Qué es la articulación de Lisfranc? Es una articulación formada básicamente como formada básicamente por la base de los 5 metatarsianos más del pie, pues no, Lisfranc, que termina en K, más las tres cuñas y el cuboide. Asimismo, cuando por algún trauma, por atracción, caída de objeto contundente, vehículo en movimiento encima del pie, o un trauma importante, principalmente esto hace que se desplace o se luxe la articulación del Lisfranc o se vaya de un lado a otro, se conoce esto como luxofractura o luxación del Lisfranc. Y si está añadida una fractura, tanto en la base, en el cuboide o en las otras cuñas, pues se conoce como luxofractura del Lisfranc. Entonces, ¿qué es la luxofractura del Lisfranc? Es una luxación o pérdida de la relación anatómica normal de la articulación formada por la base de los 5 metatarsianos más las tres cuñas y el cuboide. ¿Y qué es una luxofractura? Pues más una fractura de cualquiera de estos huesos que conforman esta articulación. ¿Qué es una luxación de Chopard? Pues es una luxación, pérdida de la relación anatómica normal de EACC o de ASC y fractura cuando uno de estos huesos está fracturado que conforman esta articulación. ¿Ok? Preguntas, doctores, hasta ahí. No, sí, Sami Lara, la veo así como que. Doctora Sami Lara, la que está con la mano en la frente, ¿es usted o no?
Caso nombre está dormido. ¿Entendió, doctora? Ricardo Vera, ¿entendió? ¿Entendiste? No te escuché. Chopari, ¿entendiste el disfraz? Briana Bardi, ¿entendió o no? ¿Me he quedado sordo o no escucho? Sí, Doctor, doctor. Ahí sí, doctor, ahí ¿este sí. tipo de fracturas son frecuentes en lo que respecta al pie, medio pie? Sí, sí, son frecuentes, sobre todo en mecanismos que le digo, y no está de más que no hay loco que pone el pie debajo, o sea, o le pasa encima del pie de algo, ¿cómo se llama? Le pasa el pie encima perdón, le pasa una llanta encima del pie a un transeúnte, que puede ser algún tipo, sospechemos que sea hasta un delincuente, que le cae un objeto contundente encima de. Yo tuve paciente en el hospital recientemente donde se le había caído el filo del televisor sobre el piecito. Un niño, imagínese, aproximadamente 4 años, 5 años, y le cae colgado en la pared, el televisor le cae de filo en el pie y le hizo una fractura de listra. Y entonces son casos que sí se dan, pero no es tan urgente, no es el mecanismo tan grande, pero no es tan frecuente, pero sí existe. Y hay que aprenderlo, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta sobre el Ifran hecho par? Porque doy por terminado el Ifran hecho par. No. El quinto metatarsiano, que viene a ser más o menos este. Imagínense, aquí están los otros, ¿no? Aquí están los otros, aquí para acá vienen los siglos. El quinto metatarsiano tiene una característica especial porque se puede fracturar en la base, así, y esta sí es frecuente, o solamente en la punta de la base, más o menos así, formando lo que nosotros conocemos, lo que se conoce como, que les voy a preguntar en el examen, como fractura de Jones. ¿Qué es la fractura de Jones? Es una fractura de la base del quinto metatarsiano, que se da principalmente, más o menos aquí, miren, aquí en la base, o aquí así, que se da principalmente por una lesión o un trauma por inversión forzada, igual cuando se lesiona el tobillo. Regresamos nuevamente a a la, a la parte de que sea un trauma por inversión, se dobla el tobillo para un lado, los que juegan fútbol, las damas con tacos, subiendo y bajando la acera que se caen, el tobillo se lo doblan, pueden producir la típica fractura de Jones. Esta sí es muy frecuente, muy frecuente. Ok. Trauma por inversión forzada. En todas estas de aquí hacemos radiografías, una antero-posterior como diagnóstico, gol estándar, antero-posterior y oblicua del pie, derecho o izquierdo, que es lo que queramos hacer. ¿Ok? Y voy a concluir mi parte con el tratamiento. En la fractura de Jones, que es la más fácil, colocamos por lo general un tornillo para estabilizarlo a ese nivel, una osteocinta. O también hacemos un pequeño cerclaje en 8 para estabilizar ese hueso. Pero la mayoría de veces son no desplazadas también, y al no ser desplazadas,
solamente una bota de hielo. Y al ser desplazada, si desplazada, pues hacemos una osteosíntesis, como la que vemos aquí, o un cerclaje, o cerclaje. Osteosíntesis o cerclaje. Si nosotros tenemos una luxofractura de Chopard o una luxación de Chopard, pues obviamente tenemos que hacer una reducción. Se aplica para las dos lesiones. Una reducción, ya sea cerrada, que es aguda, o abierta. O abierta. Una reducción cerrada o una reducción abierta de la misma. Cerrada significa que ahí, estando sin la piel indemne, movemos el pie para enderezarlo y ponerlo en su sitio. Y luego, la abierta es que tenemos que hacer incisión quirúrgica para llegar al sitio y estabilizar la fractura. Muchas veces la luxación, si no se queda en su sitio, le pasamos un par de clavijas, si este nivel así, o así, o así, para tratar de estabilizarla con una osteodesis, que se llama. Osteodesis es una estabilización de la luxación por medio de este tipo de osteodesis. Ok. Osteodesis. Listo, doctores. Otro compendio de pie que nos hemos dado. Y solo por último, para terminar, las falanges. Recordemos que son el número de 3. Están unidas, estabilizadas por ligamentos laterales. Ligamentos laterales y mediales. Y estos ligamentos, por lo general, pueden romperse o dañarse debido a un traumatismo. ¿Quién no se ha dado un golpe del quinto dedo con la pata de la mesa o la pata de la cama? ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Entonces, esa lesión puede provocar de que la falange se desplace en relación a la otra falange. Y producir, obviamente, aquí el ligamento está roto. El ligamento de acá está más roto todavía. Y acá sigue unido con ligamento. Esto es la típica luxación interfalángica del pie o de los dedos del pie. Luxación interfalángica. Ahí le terminan de escribir el resto. Entonces, ¿qué es la luxación interfalángica de los dedos del pie? Es una pérdida de la relación anatómica normal del dedo o de la falange a ese nivel. ¿Ok? Esa es la luxación interfalángica. Pero también pueden haber fracturas a nivel de las falanges, cualquiera que ésta sea, la falange distal, la falange media, la falange proximal, ¿ya? Y puede que necesiten tratamiento quirúrgico. Pero por lo general lo que hacemos es la sindactilia. ¿Qué es la sindactilia? Imagínense un dedo, esta es la uña. Se llama sindactilia porque hay niños que han de haber visto ustedes, o a lo mejor lo han de haber visto alguna, que nacen con los dos dedos fusionados a este nivel. Nacen con los dedos fusionados, o sea, los dedos así. Eso se conoce con el nombre de sindactilia. ¿Qué es la sindactilia? Cuando un niño nace, una malformación congénita de fusión de los dedos. Entonces, la sindactilia como tratamiento es lo mismo, pero lo hacemos de manera, el paciente tiene normalmente sus dedos, pero unimos los dos dedos con un vendaje especial para tratar de estabilizarlos, para que un dedo, el dedo afecto,
sea o esté recto en relación al dedo sano para mantenerlo estabilizados con espaladrapo o algo así por aproximadamente las 3, 4 semanas que necesite, 3 semanas por lo general, inmovilizar para que esa fractura consolide. Entonces, en una luxación, reducción inmediata; en una fractura desplazada, reducción inmediata y sindactilia. Sindactilia también en la luxación. Sindactilia, repito, la sindactilia es cuando nacen los niños con los dedos fusionados, pero se aplica como tratamiento, en este caso, para darles tratamiento como unas luxaciones interfalángicas o fracturas interfalángicas. Ok. Preguntas y dudas de lo que hemos hablado. María José, ¿entendido o no? No, sí, Sí, doctor. ya. Doctor, Silvana, en caso de unas fracturas de lo que estaba mencionando, ¿de cuál? se podría revisar si existe una fractura en caso con una radiografía simple o necesitamos de otro tipo de diagnóstico. No, el diagnóstico en todo lo del pie es este. Radiografía AP y oblicua del mismo, la que estoy señalando. Tenemos que hacer radiografía, no tenemos visión de rayos X. Entonces tenemos que hacer radiografía. Radiografía antero-posterior oblicua de pie. Rara vez hacemos tomografía, solamente cuando vemos que está demasiado exagerado o demasiado desplazado el tratamiento o demasiado desplazado este tipo de lesión. En el caso de que exista algún daño en algún tendón o ligamento. Ya lo mencioné, si es un tendón o ligamento, si es un ligamento que está roto, por lo general puede hacer desplazar totalmente, café, desplazar claramente, desplazar totalmente la, la articulación, perdón, la articulación o el hueso a un lado para otro. ¿Y qué hay que hacerlo? Volverlo a poner en su sitio, o sea, reducirlo y ponerlo en su sitio nuevamente porque encajan perfectamente. Y el ligamento comienza a cicatrizarse estando ya en ese sitio así. Pero si es un tendón, pues obviamente hay que rociarlo, hay que hacerle una plastia. Si está roto el tendón, a veces ahí lo diagnosticamos con una ecografía o con una resonancia para tratar de verificar el tendón si está dañado. Y lo vemos básicamente por la función. Cuando está roto el tendón, que es raro porque el tendón es bien fuerte, para que se dañe, por lo general es una fractura expuesta y se ve claramente la fractura expuesta a ese nivel. Entonces, rafiamos el tendón, hacemos rafia al tendón, el tendón del pie y le colocamos inmovilización posterior para eso. Pero si estuviera visión de ligamentos, solo con volver a poner el hueso en su sitio, mejoramos este tipo de situación. ¿Está claro, doctor? Sí, doctor, gracias. Ya me quedo ¿Alguna más. otra pregunta más, por favor? Bueno, si no hay preguntas, procedemos a borrar todo y quiero que ustedes hablen en este momento, ¿sí? Vamos, pie, los escucho rápidamente. Este ángulo que está aquí, que está marcado, si no me equivoco, el número 2, este ángulo que está aquí se llama ángulo de Beller, aquí, así es. Ese ángulo de Beller es importantísimo porque el calcáneo, cuando se fractura, como es hueso esponjoso, se colapsa, así como se acuerdan el radio, se colapsa completamente y al colapsarse se queda como un patacón pisado. ¿Se acuerdan que todos han comido un patacón pisado? Así más o menos se queda. Y eso de ahí hace que el ángulo normalmente de Beller, que es de aproximadamente 20 a 40 grados, 20 a 40 grados se altere. Eso en primer lugar. Entonces, una de las cosas que vemos en fracturas de calcáneo es confirmar si el ángulo de Beller está bien o no. En segundo lugar, este ángulo que está acá, que está arriba del otro ángulo, que va por la parte de la tuberosidad del calcáneo hacia arriba, pasa el astrágalo y hacia acá abajo, ese ángulo se llama ángulo de Gisane o Gisane. Este ángulo es importante también porque se colapsa el calcáneo y está alterado en caso de una fractura del mismo, del calcáneo. Este ángulo normalmente es entre 100 o 110 grados
y debe de tener esa cantidad exacta para saber que el calcáneo está en su sitio bien. Pero cuando no está o está alterado, tenemos que decir que está alterado ángulo de Beller o el ángulo de Isaac, ¿no? Eso es importante saber. Una foto donde está el astrágalo, por favor, en anatomía. Regrese un poquito más. Avance, anterior, el astrágalo. Siga. Antes, 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 antes. Después de eso. Después, digo, después. Avance una, avance. Ahí quede un ratito. La anterior, la anterior. El astrágalo, doctores, miren la vascularización que tiene. El astrágalo, la vascularización que tiene. Y es por eso que una fractura a nivel del astrágalo, por lo general a nivel del cuerpo o a nivel de la cabeza, puede provocar que la circulación se pierda, provocando la complicación más importante. Avance, doctores. Una radiografía más, una diapositiva más. Provocando una fractura de este tipo, una lesión o la complicación más importante que puede tener las lesiones del astrágalo, que es la necrosis avascular. Así que la complicación más importante de las lesiones de astrágalo es la necrosis avascular. Importante porque, como vimos hace un rato, pues tiene una gran circulación a nivel del cuerpo, a nivel del cuello, a nivel de la cabeza, y eso provoca de una u otra manera que se dé un proceso de necrosis avascular. ¿Ok? Listo, doctores. Ahora sí, adelante. Continúe, por favor. Son 10 y 11. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Ya salga nomás y avance el otro grupo.